Buenos días. El día de hoy lo que vamos a hacer es hacer un repaso de números complejos porque lo vamos a aplicar en esta segunda parte del curso, donde vamos a resolver circuitos que van a considerar fuentes senoidales principalmente, ¿ya? Después vamos a profundizar en ese aspecto respecto al tipo de fuentes que vamos a trabajar, pero por ahora, en esta clase al menos, vamos a repasar para que tengamos todos esos procedimientos y herramientas disponibles. Bueno, ¿qué tenemos que tener en cuenta cuando estemos trabajando con números complejos? En principio, un número complejo en forma rectangular se puede escribir de la siguiente manera. Va a tener una parte real, que es en este caso representada con una X. Va a tener, ¿cierto?, una parte imaginaria, que está representada con la Y. Y además el número imaginario, que en este caso para circuitos eléctricos por lo general no se usa la Y como se usa muchas veces en matemáticas, sino que se usa la J. El motivo es simplemente para que no se confunda con la corriente, aunque es algo que ya yo creo que lleva tanto tiempo que se convirtió finalmente como en una convención, ya que en ingeniería eléctrica o en circuitos eléctricos se ocupa la J en vez de la I. La J es igual a la raíz de -1, ¿cierto? Como se menciona acá, se usa generalmente la letra I en matemática, por lo que les comentaba, no se usa para circuitos eléctricos, ¿ya? ¿Qué más tenemos que tener en cuenta? Que en realidad nosotros, si quisiéramos representar un número complejo en el plano complejo, sería de la siguiente manera. Tendríamos el eje real, tendríamos el eje imaginario, ¿cierto? Y estas serían las predicciones. Pueden ver ustedes que el X y el JI, ¿cierto?, estarían en este caso indicándonos las coordenadas en el cual vamos a tener el número complejo, que estaría acá Z. También otra forma de representar nuestro número es por medio de una representación polar, donde usamos en este caso la magnitud y usamos el ángulo. Ya vamos a profundizar un poco más en eso en un momento. De momento, ¿qué tenemos que tener en cuenta también? Algunas relaciones respecto a lo que ocurre con 1 sobre j, j cuadrado, j al cubo, ¿cierto? J a la cuarta y así sucesivamente, ¿ya? Vamos a ver que desde esta expresión original, donde j es igual a raíz de -1, yo puedo ver que, por ejemplo, j cuadrado es igual a -1. Este de acá, vamos a comprobarlo. Vamos a comprobarlo, pero voy a conectar rápidamente otro dispositivo acá, para que podamos ir tomando algunos apuntes encima, comprobando algunos detalles. Y vamos a quedarnos sin mouse. No les consulté anteriormente, pero ¿cómo encontraron la prueba? ¿La encontraron muy larga, difícil, muy fácil? ¿Iba en línea con lo que esperaban? ¿O con lo que se hizo en clases? ¿Algún comentario al respecto? ¿No le gustó? No sé. ¿Estaba bien? ¿Sí? Bueno, el objetivo, ¿está de acuerdo a lo pasado? Bueno, el objetivo, como les comentaba, si es que ustedes por ahí vieron alguna prueba anterior, porque yo sé que de repente ahí las tienen, porque tampoco es que no estén públicas, ¿cierto? Pero traté de como acortar un poco los procedimientos, o sea, tratar de que fuera un poco menos extensa en comparación a cuando tenía los 90 minutos, por motivos obvios, ¿cierto? Estamos hablando de 20 minutos menos, que es bastante considerable. La otra opción hubiera sido, por ejemplo, quitar un problema, pero yo siento que no era lo mejor porque dado que vimos tantos temas, y más aún si consideran que de hecho hay cosas que dejamos fuera, por ejemplo, superposición no se evalúa explícitamente, sin embargo se evalúa en la siguiente prueba, ¿ya? Entonces traté de cubrir lo más posible. Potencias, por ejemplo, no se preguntó directamente, se pregunta en la segunda, pero se pregunta específicamente respecto a los circuitos que vamos a trabajar en esta segunda unidad. ¿Sí? Así que espero que haya estado en línea con lo que esperaban. Ya. ¿Qué vamos a hacer entonces? De hecho, debería volver a abrirlo. Lo voy a volver a abrir ya para que me tome el lápiz. Y ahí lo vamos comprobando. Ahora sí. Estábamos, ¿cierto?, revisando acá. Le decía yo que esta expresión se puede comprobar rápidamente, porque si yo, por ejemplo, leo al cuadrado este raíz de -1, lógicamente me va a quedar únicamente el -1, ¿cierto? Eso no creo que sea muy extraño, ¿cierto? Eso no hay problema.
Sin embargo, esta expresión a veces genera dudas y se usa bastante, más de lo que podrían pensar ustedes al momento de, de estar revisando este apunte. Vamos a comprobarlo, ¿ya? ¿Cómo lo podemos comprobar? Lo que se hace en estos casos es muy parecido a lo que hacíamos antes cuando trabajábamos con racionales. ¿Se acuerdan, por ejemplo, en esto? Miren, lo voy a buscar por acá. Supongan que tenemos esto. Y creo que era así, ¿no? De hecho, no era así. Era algo así. ¿Se acuerdan cuando tenían algo así? Me acuerdo que creo que para la PSU uno multiplicaba por esto, por un 1 conveniente. ¿Y cuál era el objetivo? El objetivo era eliminar del denominador las raíces. ¿Sí? ¿Se acuerdan de eso? Le llaman racionalizar, si no me equivoco. Muy bien. Cuando uno piensa que no lo va a dar nunca, ¿cierto? Después, de alguna u otra forma, aparece, miren. ¿A qué me refiero con eso? Porque lo que nosotros vamos a hacer, y no quiero destacar, sino que quiero escribir una J, vamos a tener esto. Que yo voy a multiplicar por menos J. ¿Por qué lo hago? Porque quiero eliminar la J del denominador. Después nos vamos a dar cuenta que nos resulta mucho más simple si que está únicamente en el numerador. ¿Ya? Si hago eso, ¿qué me queda? Me queda menos J dividido en, debería ser menos J cuadrado, ¿cierto? ¿Pero qué es lo que es J cuadrado? Menos 1, ¿cierto? Así que nos queda menos J dividido en menos 1. En definitiva, 1 sobre J va a ser igual a menos J. ¿Sí? Eso es precisamente. ¿Se fijan? Y esto, como les digo, se usa bastante. Bastante se ocupa, especialmente cuando veamos unos nuevos elementos. De hecho, los capacitores les adelanto. Ellos, por lo general, me van a quedar con una expresión de esta forma. Con un menos J, ¿ya? Pero, como les digo, eso lo vamos a ver yo creo que como en 2 semanas más. Ahora, otras expresiones que también son válidas, estas de acá, ¿cierto? Por ejemplo, j cuadrado, o sea, j cubo, yo creo que es bien directo, ¿cierto? Porque de hecho, como se muestra ahí, sería j por j cuadrado. J cuadrado es menos 1, según lo que comentábamos al principio, así que nos queda entonces menos j. Y así puedo ir obteniendo las demás, ¿cierto? J a la cuarta va a ser j cuadrado, y de hecho hay una expresión que es general, que es esta. Y se me corrieron los puntitos por algún motivo. Pero bueno, vamos a ver. Después lo vamos a arreglar. ¿Sí? Y yo les había mencionado ya una segunda forma de representación, que era la forma, ¿cierto?, polar, o en este caso, sí, de hecho está expresado en su forma polar. Pueden notar que lo que tenemos acá es la magnitud del vector que tenemos ahí. Miren, vamos a dibujarlo, o sea, no dibujarlo, sino que vamos a ver el dibujo en realidad. Ahí. Sería la magnitud. Y nosotros podemos saber que la distancia yo la calculo como la raíz, ¿cierto?, de x cuadrado más y cuadrado. Es tal como si fuera un vector, ¿o no? ¿Sí? Tal como si fuera un vector. Y de hecho esto se comenta directamente acá, miren. Ahí. La magnitud, tenemos el ángulo, y ahí lo pueden ver. Magnitud, el ángulo se calcula como la tangente a la menos 1 de y sobre x, ¿cierto? De la parte imaginaria sobre la parte real, o el arco tangente, como le quieran llamar ustedes. Algo importante también es cómo yo podría pasar un número que, por ejemplo, está en su forma polar a la forma rectangular. Yo lo podría hacer de esta forma. Y eso se basa en un teorema bastante importante, que es el teorema de Euler. El teorema de Euler, de hecho, nos dice esto, miren. Creo que está en este apunte un poco más adelante, pero para que ustedes lo vean. Me dice algo de esta forma. Aunque, de hecho, para comprobar esto ni siquiera necesitamos ver todavía el teorema, porque si ustedes recuerdan bien, yo podría obtener, a partir de este triángulo que se forma, ¿cierto? Yo podría decir que el x va a ser igual a la proyección sobre el eje real. ¿Cómo lo calculo? Simplemente como r por coseno, ¿cierto?, del ángulo. Y el i sería igual a la proyección sobre el eje imaginario, ¿cierto? O el eje de la abscisa, si estuvieran trabajando en física. Así que sería r seno de teta, ¿cierto? Y ahí lo podemos comprobar sin siquiera pasar todavía el teorema, pero el teorema vamos a ver en un momento. Ya.
Y entonces podríamos decir que z es igual a x más ji, si es que estuviera en su forma rectangular, ¿cierto? Rectangular. Y algún día voy a mejorar mi caligrafía. Y esta es la forma polar. Y ahí estaría, ¿cierto? Cómo yo obtengo de vuelta, si es que conozco la forma polar, podría volver, ¿cierto?, a rectangular. Importante, al convertir de forma rectangular a forma polar, utilizando las ecuaciones previas, se debe tener especial cuidado al determinar el valor correcto de θ. Existen 4 posibilidades mostradas en la tabla 1, suponiendo que x e y son positivos. ¿Ya? Aquí nos mencionan varios casos, pero lo que yo quiero centrarme es en lo siguiente. Vamos a ver un ejemplo de esto mismo, ¿ya? Vamos, antes de avanzar a la forma exponencial, vamos a ver un ejemplo. Ah, se me borró la flecha. Ahí. Bueno, ahí está la flecha. Ya. ¿Y cuál sería el ejemplo? Calculemos para un número, miren. Vamos a calcular para un número, lo voy a escribir acá. Ejemplo. Calcular la forma polar. La forma polar del siguiente número. O de los siguientes números. Ya. ¿Y cuál vamos a calcular? Vamos a calcular el caso de... déjenme pensar... 3 más J5. Y vamos a calcular también de menos 4. De hecho, para que nos quede bien, esto. Menos 3 más J5. ¿Sí? Eso nos va a servir. ¿Les parece? Vamos a calcularlo. Yo voy a sacar la calculadora. La calculadora que siempre usamos, que es bastante potente. Y para esta parte del curso, como les comentaba, ya yo siento que ya se hace algo necesario. O sea, no es ni siquiera una opción. Se puede realizar a mano sin ningún inconveniente. Pero vamos a calcular. Y de hecho lo vamos a hacer primero con la calculadora clásica, porque quiero que ustedes noten algo que ocurre al momento de calcularlo. Ya, y la calculadora aquí está. Una calculadora como la que ocupamos siempre, así, para hacer las cuentas. Ya. ¿Qué tendría que hacer entonces? Fíjense que nos dicen que sería la raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado, ¿cierto? Vamos a calcularlo. Entonces yo voy a decir x cuadrado más y cuadrado. Sería 3 más 3 al cuadrado más 5 al cuadrado. 3 al cuadrado más 5 al cuadrado. ¿Cuánto da eso? 34, ¿cierto? Sería entonces la raíz cuadrada de eso. Y si encuentro dónde está la raíz cuadrada, lo haría muy bien. ¿No? No sé si yo no la encuentro. Voy a tener que usar la otra calculadora. ¿Se dan cuenta? Voy a tener que usar la otra calculadora porque no se usa esta. A menos que acá. Bueno, siempre puedo usar una calculadora más compleja para hacer lo que no pude hacer con la calculadora más simple, ¿no? Ahora sí. Vamos a bajar por acá nuestra otra calculadora. Ahora. Entonces yo tenía, ¿cierto? 3 al cuadrado más 5 al cuadrado. Nos daba el 34 y después yo quería calcular la raíz de eso, ¿cierto? Y ahí me aparece la raíz con el dibujito y todo, así que no tengo problema. Y nos queda ahí. Y nos queda raíz de 34. Si yo quisiera poner el número, podría escribir el 5,831, por ejemplo. En este caso, expresándolo usando 4 cifras significativas. En particular, lo vamos a dejar como 34, o sea, raíz de 34 para dejarlo exacto. Ahí. ¿Y cómo calculo el ángulo? ¿Cierto? Porque tengo que calcular el ángulo. Yo voy y digo,
el arco tangente, ¿cierto? De la parte imaginaria, muy importante, tiene que ir con el signo, de la parte imaginaria sobre la parte real. Así que nos queda entonces el arco tangente, está ahí, tangente a la -1, de 5 dividido en 3. Y lo vamos a poner para que nos dé el valor exacto, ¿ya? Y lo vamos a poner en grados hexagesimales. Yo lo tengo en radianes. Degree. Eso es importante, ¿ya? Después les voy a mostrar también cómo configurarla para esta parte del curso de la calculadora. Ya, el ángulo nos queda en 59,04. 59,04. 0,04, ¿cierto? Y quiero que pensemos ahora, ¿tiene eso sentido? ¿Les hace sentido a ustedes que dé ese valor? Veamos. Si es que yo tuviera, por ejemplo, mi plano complejo acá, tuviera, por ejemplo, supongamos, la parte imaginaria, ¿cierto? La parte real, y voy a tener el número, dice que es 3, ¿cierto? Pongamos que está acá, 3. Y el 5, lo vamos a poner un poquito más arriba. Claramente no está a escala, ¿cierto? Pero me da la impresión de que sí va por ahí, ¿o no? El ángulo es un poquito menor que esos 60. ¿Sí? Tiene sentido. Ahora, ¿qué va a pasar acá? ¿Cuánto nos da el ángulo? Vamos a ver. Y ahí les voy a hacer una pregunta, ¿ya? Así que espero que estén poniendo mucha atención. Vamos a decir entonces, ahora, tangente a la -1 del número que viene acá. Tangente a la -1, ¿cierto? De 5 dividido en -3. Y tiene que ir el signo. Ya lo vamos a poner ahí. Y nos da -59. -59,04. Les pregunto yo a ustedes, ¿está bien eso? ¿O hay un problemilla? Bueno, mi pregunta yo creo que induce a que exista algún problemilla. Pero, ¿por qué nos da así? Miren, veamos. O sea, nos está diciendo que el número, si yo dibujo acá, por ejemplo, y digo que este es el Z1, si le ponemos un nombre, por ejemplo, a ese Z1, ¿cierto? Y a este le vamos a poner Z2, nos está diciendo que está acá abajo. ¿Y está ahí el número? ¿O hay un inconveniente? De hecho, nos dice que está, de hecho no está ahí. Dice que... Sí, pues eso nos está diciendo que tiene un ángulo negativo que está ahí. Claro. Y lo que ocurre acá es lo siguiente, que como está en otro plano, nosotros tenemos que o sumarle 180 o quitarle 180 para que nos dé correcto, que es lo que se menciona en la tabla, que yo la estoy justo no mostrando, pero es eso. Como tenemos una parte, cuando tengamos una parte real que sea negativa, hay que sumarle o quitarle 180 grados. Y ahí lo vamos a ver formalmente, miren. Entonces yo podría decir que en realidad el ángulo que me está mostrando ahí, sabemos que este número en realidad debería estar acá, ¿o no? Debería estar, si es -3, por acá. -3 estaría por acá, por ahí. Vamos a tratar de hacerlo derecho. Ahí sí. Sí. Ahí estaría el número. Entonces no tendría sentido que me diera -59 el ángulo, o sea, como que indicándome que está ahí. ¿Ya? ¿Qué hago entonces? Fíjense que yo podría decir entonces que ese ángulo va a ser, por ejemplo, 180, o para ser más preciso, para ponerlo tal como está escrito abajo. Tal como está escrito abajo, sería de la siguiente manera. Bueno, dejémoslo ahí. Si ya no se quiere ir, no se va, ¿no? Sería el ángulo igual a lo que calculamos recién, ¿cierto? Que era tangente a la -1 de I sobre X, ¿cierto? Y aquí le podríamos sumar o quitar 180. ¿Estaría correcto? Veamos. Si yo le sumo 180, ¿qué me queda? Me quedaría, tengo el número ahí, ¿cierto? Más 180.
Me quedan 120. ¿Estaría bien? De hecho, si ustedes se fijan, iría desde acá, ¿cierto? Sería como 120, más o menos. ¿Qué pasa si yo le quito los 180? Calculémoslo. Si yo le quito los 180, nos da menos 239. ¿Estará correcto? Bueno, yo sé que al menos hasta acá hay menos 180. Después acá, en teoría, debería haber qué diferencia. Deberían haber como 59, ¿cierto? Así que de hecho daría bien. Daría bien porque esos menos 180, ¿cierto? Más esos menos 159, o sea, perdón, 59, nos da lo correcto. Me pregunto si me lo dará correcto así. Claro, no me aceptó el más con el menos, así que lo vamos a dejar así. Y nos da correcto, ¿se fijan? Si no le ponemos un más menos para que la calculadora explote. ¿Se entiende por qué da incorrecto? Es porque tenemos la parte real negativa. Entonces ahí tenemos que o sumarle o restarle 180 y con eso vamos a estar en lo correcto. Es muy importante porque si ustedes lo estuvieran haciendo con una calculadora directamente de esta forma, les podría dar erróneo. ¿Se entendió lo que acabo de explicar? Porque parece algo muy simple, pero a veces se generan errores al momento de estar calculando circuitos, ¿ya? Entonces la idea es que aquellos aspectos que son en teoría más simples, porque son cálculos así tampoco tan complejos, no nos afecten los resultados del análisis, ¿ya? Así que mucho cuidado. ¿Qué es lo importante? Como les decía, cuando la parte real es negativa, hay que sumarle o restarle 180. Y que de hecho está más, eso que les acabo de mencionar está más claro que lo que dice acá. Porque acá nos dice lo siguiente. Al convertir de forma rectangular a polar utilizando las ecuaciones previas, se debe tener especial cuidado al determinar el valor correcto de θ. Existen 4 posibilidades mostradas en la tabla 1, suponiendo que x e y son positivos. ¿Sí? ¿Se fijan? Ya que lo ponen en 4 posibilidades, en realidad lo importante es cuando da negativo. Cuando da negativo, o cuando es negativo en realidad en la parte real, le sumamos o le restamos 180 y estamos súper bien. ¿Se fijan? Esto eventualmente lo voy a corregir. Eventualmente. Ya. ¿Cuál es la tercera forma de representar un número complejo? Es precisamente esta, la forma exponencial. Nosotros vemos que es una forma en la cual, ¿cierto? Tenemos z igual a r, donde r es la magnitud, tal como en el caso anterior. Se calcula como la raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado. Después eso multiplicado por e, elevado a j teta. Y este teta es el ángulo, tal como lo acabamos de calcular. Y de hecho, les aprovecho de comentar que esta es la forma que podríamos decir que es matemáticamente correcta, ¿ya? Que yo la puedo incluir en las ecuaciones sin ningún inconveniente y funciona bien. Lo que acabamos de ver nosotros arriba es una forma alternativa que se basa en esta. De esta surge, pero de una forma simplificada. A pesar de eso, la que más se utiliza, por ejemplo, en circuitos eléctricos, es esta, la forma polar. Porque obviamente nosotros nos quedamos con lo que nos resulta más simple, ¿ya? Pero si quisiéramos hacer operaciones que tuvieran un sentido matemático así real, lo haríamos de esta forma, ¿ya? Porque la otra es simplemente una derivación que llega a eso. También en matemática a veces le decían como el cis, no sé si ustedes se acuerdan de haber visto eso alguna vez, porque algunos matemáticos lo comentan. La representación cis, que es como simplemente quedarme con la magnitud y el ángulo. ¿Qué tenemos claro acá entonces? ¿Cierto? Que la representación z igual a x más ji, ¿cierto? Sus valores se pueden obtener de esa manera. Tenemos la representación, en este caso polar. Aquí tenemos cómo se obtiene la magnitud, cómo se obtiene el ángulo, teniendo el cuidado si es que la magnitud, o perdón, la parte real es negativa, hay que sumarlo y quitarle 180. La forma exponencial, ¿cierto? También se obtiene de la misma manera, con el mismo cuidado. Y ahora vamos a ver algunas operaciones matemáticas. ¿Qué tenemos, cierto? Que supongamos que tenemos números llamados z1, que va a ser x1 más ji1, y tenemos z2, que va a ser igual a x2 más ji2. Vamos a ver que van a ser exactamente iguales solamente si es que sus partes reales son iguales y además sus partes imaginarias son iguales. Bueno, eso igual se puede intuir, ¿cierto? El conjugado complejo de un número sería el siguiente. Sería directamente, por ejemplo, supongamos que tenemos acá un número, z, que va a ser ji. Bueno, tenemos los ejemplos de arriba, ¿cierto? El conjugado de este número, que se escribe de esta manera,
es directamente el número, pero cambiándole el signo a la parte imaginaria. Eso es lo que nosotros vamos a hacer al momento de calcular un complejo conjugado. Si yo tuviera, por ejemplo, un z que fuera, por usar otras letras, w menos jz, no, estoy usando la z, así que vamos a poner otra. De hecho, más simple. Supongamos que tenemos un z igual a menos jb. Su complejo conjugado digo, sería simplemente a más jb. ¿Ya? Eso es lo importante, se le cambia el signo únicamente. Ahora, también pueden ver acá que cuando yo aplico esta operación o esta función de complejo conjugado, lo que hago, si es que está en forma polar, es cambiarle el signo al ángulo. Eso es todo lo que hago. Y tiene sentido porque si nosotros nos fijamos en el plano complejo, veamos que yo tengo, por ejemplo, acá un número. Esa es la parte real. Parte real, supongamos que nuestro número está definido acá. Ahí, ¿cierto? Tenemos el z. Acá tendríamos el complejo conjugado. Como ustedes pueden notar, el x no va a cambiar, ¿cierto? El x va a ser exactamente el mismo. Pero el y va a quedar negado, ¿cierto? O sea, no negado, va a quedar como negativo. Este va a ser y este va a ser menos i. Entonces pueden ver que en realidad el ángulo cambia nomás, simplemente cambia de signo. Acá tendría teta y en el otro tendría menos teta. Tendría acá teta y aquí menos teta. ¿Sí? Por lo tanto, el complejo conjugado de un número complejo se encuentra reemplazando todas las j por menos j, ¿sí? O las menos j por j. Dados los números complejos, vamos a tener que su suma se va a realizar simplemente sumando la parte real y sumando la parte imaginaria, ¿cierto? Así directamente, de forma separada. De ahí ustedes pueden notar que si yo quiero sumar dos números complejos, me resulta mucho más simple si lo tengo expresado en su forma rectangular, porque es sumar la parte real con la parte real y la parte imaginaria con la parte imaginaria, y estaría listo, ¿cierto? Y la diferencia, ¿cierto? O la resta de estos números sería directamente de esta forma, y ahí debería decir un menos. En realidad debo corregir este apunte, ¿eh? Por eso es que no lo tenía publicado en el aula. Ahí sí. Eh, ahí sí. ¿Cierto? Entonces se va a restar. De hecho, debería restar acá también. Ahí está bien. ¿Cierto? Porque estaría restando la parte real y restando la parte imaginaria. Le vamos a poner después corregido. Claro. Si tuviéramos una suma acá, supongamos estos números. Menos 3 más J3, ¿cierto? Más 7 menos J2. Yo tendría que entonces sumar el menos 3 y el 7, que nos va a dar, en este caso, 4, ¿cierto? Tendría que entonces sumar después el 3 y el menos J2. Así que nos quedaría J1 únicamente, que debería estar por acá, ¿cierto? J1. Y después combinamos los resultados que nos quedan. Así que nos queda entonces 4 más J1. Muchas veces yo digo J1 porque se acostumbra a expresar de esa manera, ¿ya? Una resta, aquí tenemos, ¿cierto? El resultado sería entonces restar menos 3 menos 7, que está por acá, menos 3 menos 7, acá está. Nos da menos 10, ¿cierto? Acá tenemos después que restar el J3 menos J2, así que nos quedaría J5, ¿cierto? Porque sería menos por menos. Nos quedaría J5 y en definitiva el resultado de esto sería lo que tenemos acá. Menos 10 más J5. Bueno, entonces, ¿ahora qué vamos a ver? ¿Qué pasa si es que yo quiero multiplicar? Como ustedes pudieron notar en el caso anterior, sumar y restar números complejos nos resultaba más simple con la forma rectangular. Lo mismo ocurre con el caso de la multiplicación y la división, porque si es que yo quiero realizar esas operaciones, me resulta muchísimo más simple realizarlo en forma polar, así con diferencia. Con diferencia nos resulta más simple.
¿ya? Y nosotros lo vamos a trabajar, de hecho, en forma polar. Pueden notar que en realidad la operación se va a reducir a directamente decir esto. Va a ser Z1 por Z2, que están expresados en este caso como Z1, por si acaso es así, ¿eh? Es R1 con ángulo de θ1, y Z2 es obviamente R2 con ángulo de θ2. ¿Ya? Y nos va a quedar el producto de las magnitudes con la suma de los ángulos. Y eso va a ser todo. Si yo lo quisiera hacer en forma rectangular, ustedes pueden notar que en realidad lo que hago es multiplicar acá término a término. Digo x1 por x2, me queda ahí. Después digo x1 por más ji2. Después digo más ji1 por x2. Después más ji1 por ji2. Y eso lo desarrollo, ¿cierto? Y en definitiva me queda esta forma. ¿Ya? Pero como pueden notar, no es lo más conveniente. Para el caso del cociente, ¿cierto? Si queremos dividir, vamos a hacer algo muy parecido al caso de acá, ¿cierto? Solamente que en vez de multiplicar las magnitudes, vamos a dividir las magnitudes. Y en vez de sumar los ángulos, vamos a restar los ángulos. Es como bastante fácil de recordar. ¿Sí? Y va a ser súper directo. Si usáramos la forma rectangular, en realidad queda una expresión mucho más compleja. ¿Qué fue lo que hicimos acá? Simplemente multiplicamos por el complejo conjugado del denominador y empezamos a multiplicar término a término. O sea, si alguien lo quiere comprobar, lo puede hacer, ¿ya? Pero ese sería el procedimiento en ese caso. Claramente no es muy recomendable, ¿cierto? Siendo que podría simplemente realizar esto, si es que lo tuviera en forma polar. Así que les recomiendo esta forma, ¿cierto? Y que es lo que por lo general vamos a hacer en el curso. ¿Ya? Lo vamos a usar bastante, por si acaso. Como vamos a estar multiplicando, por ejemplo, un z por un i, el z va a ser un número complejo. Y el i también va a ser ahora un número complejo. ¿Ya? Vamos a ver en la clase siguiente por qué van a aparecer números complejos. Me imagino que ustedes se podrían preguntar, ¿cierto? ¿Cómo saltamos de los circuitos eléctricos a este tipo de números? Ya. ¿Y qué más tenemos que tener en cuenta? La exponenciación y la radicación en forma polar que se desarrollan de la siguiente manera. Ustedes pueden ver acá, ¿cierto? Que si yo tengo un zn, recuerden que el z en este caso está representado como igual a r con ángulo de θ, ¿cierto? Va a ser igual a lo siguiente. El r va a quedar elevado a n y se va a multiplicar por n el ángulo. Y pueden notar lo siguiente, que este número va a tender a ser mayor y esta va a ser una rotación. Eso es lo que se realiza, una rotación al ángulo. O en realidad si quisiéramos ver al número en el plano complejo. Y para el caso de la radicación, que de todas maneras es prácticamente lo mismo, ¿cierto? Porque si yo tengo la raíz mésima de z, es igual a decir que el z está elevado a 1 sobre m. Por tanto, va a quedar r elevado a 1 sobre m, ¿cierto? Con el ángulo de θ dividido en m. Que en realidad fue lo mismo que multiplicarlo, ¿cierto? ¿Alguna duda hasta acá? ¿Lo habían visto esto? Me imagino que es en álgebra, ¿cierto? Pero hay una propiedad que muchas veces o la ven muy por encima en álgebra, o a veces en cálculo, pero no sé si ustedes en cálculo ven números complejos. Pero para lo que nosotros necesitamos con esto vamos a estar súper bien. Ya. Porque nos falta una expresión que ya vamos a ver ahora. Una propiedad bastante importante que la vamos a usar al momento de calcular. Y de hecho, ahora que lo pienso, no tengo para qué escribir la mano, la podría escribir en el documento. De hecho, la vamos a escribir en el documento. Vamos a escribirlo en el documento. Y vamos a ver una propiedad adicional. Propiedad adicional. Y va a ser esta, miren. Voy a bajar un poquito. Va a ser z multiplicado por si acaso por z conjugado. Y ustedes me comentan si ya la habían visto. Y si le pongo ahí, z conjugado, va a ser igual a la magnitud de z al cuadrado. Eso es lo que vamos a usar bastante nosotros. Sea z, ¿cierto?
sea z igual a lo siguiente. Por un momento me dio la impresión de que se había caído. Ahí. O también igual a, ¿cierto? A R con ángulo. Ángulo de teta. Le vamos a poner teta ya que hemos estado usando. Ahí. ¿Cierto? Podemos ver eso. Esa es la propiedad. ¿La habían visto, esta propiedad? Que si yo tengo z y lo multiplico por su complejo conjugado, en definitiva eso va a ser igual a la magnitud al cuadrado. Claro, me imagino que no se acuerdan, pero porque uno no lo ocupa, así que no es extraño que algo que se les olvide. Porque muchas veces es algo que lo mencionan así súper por encima, porque quizás en matemática como no se ocupa tanto como en circuitos eléctricos, en este caso de alterna. Se ve como raro, ese es el punto ahí, lo voy a dejar así nomás, con un espacio, queda mejor. Ahí. Vamos a comprobarlo. Lo vamos a comprobar desde la parte rectangular, ¿ya? Así que voy a escribir z, z conjugado, ¿cierto? Va a ser igual a, si pongo la parte imaginaria acá, perdón, la parte o el número en su forma rectangular, va a quedar x más ji, ¿cierto? Acá me va a quedar lo mismo, pero conjugado. Voy a hacer todos los pasos. Todos los pasos voy a hacer. Eso va a ser igual a x más ji, ¿cierto? Multiplicado por, recuerden que el conjugado lo que hacía era cambiarle el signo a la parte imaginaria, así que nos queda en realidad x menos ji, ¿cierto? Si continúo, multiplico lo que tenemos acá, nos va a quedar x cuadrado, ¿cierto? X cuadrado, después me queda menos jx, o vamos a escribirlo así, menos ahí, jxi, ¿cierto? Nos queda ahí, después nos queda ji por x, va a quedar más, así que se van a anular de hecho, así que no va a tener ninguna incidencia en el resultado. Y acá nos queda menos por menos va a ser, o sea, más por menos va a ser menos, ¿cierto? J cuadrado, I cuadrado, ¿o no? De hecho, I cuadrado, sí está bien. Ahí. Me faltó poner algo acá, ¿eh? Ahora sí, I cuadrado. Ya lo tenemos, ¿cierto? ¿Está correcto? Así que tenemos entonces, ¿cierto? Que z por z conjugado es eso. Voy a bajar un poquito para que nos quede más espacio. Ahí. Es igual a lo siguiente. Esos se anularon, se fueron los dos. Así que lo vamos a quitar de acá. Oh, se fueron. Ahí. Continuamos. Nos queda en definitiva solamente x cuadrado. Y aquí yo creo que ustedes ya pueden ver que lo hemos demostrado, ¿cierto? Porque nos quedan estos dos. ¿Qué es lo que era el j cuadrado? ¿A qué es lo que era igual? J cuadrado era igual a menos 1, ¿cierto? Así que se va a eliminar. En realidad va a quedar como un positivo, como un más. Y lo vamos a escribir acá así. Donde j cuadrado es igual a menos 1, ¿cierto? Así que en definitiva nos queda de esta forma.
Nos queda entonces x cuadrado. Nos queda más ahora y cuadrado. ¿Y lo comprobamos o no? ¿Sí o no? ¿Cierto? Recuerden que eso es igual a, sería la magnitud, pero sin la raíz. Sería la raíz, en este caso la raíz, pero al cuadrado. ¿Les convence o no les convence? Este teclado no me gusta que aparezca ahí. Vamos a dejar así. Cuando se observa, ¿cierto? Que la expresión x más y, en este caso al cuadrado, ¿cierto? Es igual a la magnitud al cuadrado. La magnitud del número complejo, o de z, de hecho. Al cuadrado. Me lo toma como medio raro. Ahí está. ¿Sí? ¿Se entendió? Simplemente lo desarrollamos, ¿cierto? Lo voy a dejar así. Ahí. Ya. ¿Alguna duda hasta acá? Porque ya hemos revisado todas las propiedades que requerimos. Ya nuestro repaso de números complejos con eso estaría completo y solo nos quedaría resolver algunos ejemplos o ejercicios en realidad. Mientras tanto yo lo voy a guardar. Y después lo voy a corregir eventualmente. Siempre digo lo mismo, pero ahora sí debo hacerlo. Aprovechando de que es como el apunte de la clase. Por acá. Lo vamos a guardar. De hecho, debería dejarlo como un apunte adicional. Pero lo vamos a poner acá por mientras. Este sería... No, ahí sí. Apuntes clase 19, ¿cierto? Clase 19. Y vamos a dejar un título adicional ahí, un nombre adicional. Ya. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? De hecho, nos queda bien poquito. Ya les voy a dejar unos problemas para que los revisen. ¿Ya? Por si acaso estos problemas están publicados en el aula. Ojalá una pequeña tarea, pero no es una tarea con nota, una tarea para que ustedes la revisen, ¿ya? La revisen, pongan en práctica lo que hemos estado revisando y va a ser lo siguiente. De hecho, lo voy a hacer sin el lápiz, lo voy a hacer así. La tarea va a ser evaluar los siguientes números complejos. Y representar en forma polar y rectangular. Aquí obviamente no nos va a quedar tan exacto, así que vamos a ponerle usando 4 cifras significativas. Así nos vamos acostumbrando porque en esta parte del curso, como les digo, no tienden a quedarnos tantos resultados exactos.
Ya. ¿Cuáles son los problemas? Van a ser estos. Y por si acaso la solución ya está publicada en el aula. Ya está publicada, así que vamos a escribirlo por acá. Sería 2 más J5. Por lo que hemos visto hoy día ya no deberían tener problemas para poder desarrollarlo. Lo que sí les recomiendo es que traten de usar la expresión que les haga más simple el desarrollo. Y de hecho me parece que si borro esto va a quedar mejor. Ahí sí, va a quedar más grande. Ya, E elevado en este caso a J10. Ese es el ángulo, está por si acaso expresado en grados sexagesimales. 2 más J4 más, y acá viene un número en forma polar, menos 40. De hecho creo que si lo pongo así, bueno, menos 40. Ahí. Tenemos eso. Ese es el primero. Y el segundo es este. Va a ser J dividido, no, J multiplicado por lo siguiente. J multiplicado por 3 menos J4 multiplicado. En realidad el complejo conjugado. Ahí sería menos 1 más J6. Y acá sería 2 más J cuadrado. No, más J, ¿cierto? Y eso todo al cuadrado, ahí sí. Sí, eso sería los ejercicios. De hecho, a ver si lo dejamos por acá. Ahí. ¿Dónde están las soluciones? Si es que tienen la duda o si es que lo realizan y los quieren comprobar, las pueden encontrar acá, miren. Acá las van a poder encontrar ustedes. En el aula virtual publicada, miren. Unidad 2, que ya está disponible específicamente acá. Aquí están resueltos los ejercicios con números complejos. ¿Ya? Después tenemos otros ejercicios y ejemplos, pero más que nada ese, ¿ya? Ahí pueden encontrar las soluciones. ¿Alguna pauta a la prueba? Es que ese es el tema, porque la prueba va a ser revisada, yo calculo que como el día lunes máximo, porque hicimos la prueba el miércoles, ¿cierto? Máximo el miércoles va a estar publicada, van a tener las notas a ustedes cada uno para que las puedan revisar, ¿sí? Y el tema con las pautas es lo siguiente, yo por lo general publico las pautas y todo, pero se habla muchas veces de que quizás eso da ventaja a quienes no realizaron la prueba. A pesar de eso, yo lo que voy a hacer es lo siguiente, les voy a enviar sus resultados de la prueba y les voy a enviar la pauta, o una vez se la podría publicar ya. Yo creo que finalmente la voy a publicar. En cualquier caso, dado que se está indicando de que se realiza una prueba recuperativa, no es como que vayan a realizar la misma prueba uno los que no la hicieron. Así que yo creo que en definitiva la voy a publicar, porque estaba pensando en una de esas que hiciéramos, no sé, una videoconferencia para que hiciera la revisión, pero creo que lo más simple va a ser eso. La publico y después, junto con su desarrollo, porque yo lo voy a corregir así directamente como le mostraba ahí, sobre el Word, y se lo voy a enviar por mensajería interna, ¿ya? Ustedes miran la pauta, si tienen dudas me consultan. ¿Les parece bien así? Ya, muy bien. No se olviden de desarrollar estos problemas. En realidad, después nos vamos a dar cuenta que con la calculadora podemos hacerlo súper rápido, poner todo y lo resuelve. Pero no está de más que soltemos un poco la mano porque son cosas que vimos hace tiempo y créanme que ahora vamos a trabajar bastante con números complejos. Entonces les va a ayudar mucho que tengan esa soltura, ¿ya? Y recuerden que las soluciones están acá, en la unidad 2. Ahí. Ustedes entran y está resuelto, así que traten de resolverlo primero, ¿ya? Para que no se spoileen. Bueno, les agradezco que estén acá. Nos vemos entonces la semana
del 25, ¿cierto? Nos vemos el 25. Que estén muy bien. Chao, chao. Chao, gracias a ustedes.